Hermano, quiero que compartirle acerca de el gran y hermoso privilegio que tenemos usted y yo de poder aprender, hermano, del gran maestro de maestros que es Cristo Jesús. Y para poder, hermano, comprender un poquito más, quiero hablarle, hermano, acerca de los protocolos, de las formas o las maneras que en aquel entonces, hermano, existían para poder aspirar, hermano, a tener un mentor, un maestro, un rabino como Jesús. Por eso este pasaje cuando lo leímos dice: y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Bueno, trate de imaginar esta escena, pero donde quiera que Jesús, hermano, estaba en el monte de los olivos, hermano, el mensaje de las bienaventuranzas, hermano, la gente que lo seguía durante días, hermano, para escuchar la sabiduría del maestro. Hermano, era muy común que cuando Jesús se movía de un lado a otro, hermano, los que querían aprender más, los que tenían esa hambre, esa sed de la palabra, lo seguían, hermano. Al grado que Jesús llegó un momento en que se sintió, no sé si incómodo, o hermano, o confrontarlos con la realidad. Dijo: ¿verdad? ¿Qué es lo que buscan? Y entonces la escritura dice, hermano, que ellos dijeron: Rabí, maestro, ¿dónde moras? Ahora, cuando ellos dicen esta pregunta, ¿dónde moras?, es porque ellos querían algo más que solamente seguirlo. Querían, hermano, aprender, querían tener la enseñanza, hermano, de lo que Jesús tenía. Y hermano, en aquel entonces, para que hubiese ese filtro tan especial, hermanos, podemos encontrar que había tres niveles o tres tipos de discípulos. Pero estos, hermanos, comenzaban, escuche bien, hermano, por favor, porque usted tiene que captar, hermano, la esencia del mensaje. Pero los niños eran seleccionados a la edad de 4 años, hermano. Y estos ocupaban el nombre del Bet Sefer, hermano. Y en esos 4 años, hermanos, se les enseñaba, se les instruía a todos, hermano, de los 4 años en adelante, que era la Torá, la ley, hermano, y que era el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Escuche bien, hermano, de memoria, sin que le faltara alguna letra, alguna tilde, alguna coma, hermanos, ninguna palabra. Tenían que aprendérselos de memoria. Por eso es que cuando yo veo, hermano, otras culturas, cultura china, hermanos, ¿verdad? O, hermano, los monjes, hermano, y hasta han sacado películas como del el Kung Fu Panda, hermanos, de los que eligen a sus maestros, hermano. Y el maestro está en el poder, en la autoridad de decir: sí quiero enseñarte o no quiero enseñarte, hermano, porque esto tiene un trasfondo muy poderoso, hermano. Los Bet Sefer eran todos los niños, hermano, que los ingresaban a los 4 años de edad, hermano. Imagínese usted, por amor de Dios, esa disciplina tan rigurosa, tan estricta, hermano, de que los niños tenían que aprenderse hasta con puntos y comas la Torá. Después de eso, hermano, venía el segundo nivel, que era el Bet Talmud. Ya no solamente eran los 5 libros del Nuevo Testamento, sino que ahora, perdón, los 5 del Pentateuco, sino que ahora era el Antiguo Testamento completo, desde el Génesis hasta Malaquías, hermano. Y obviamente ya tenían los niños una edad de 10 años en adelante. Pero recuerda, hermano, que el Bet Sefer era un filtro, hermano, era la selección, hermano, quién calificaba y quién no calificaba. Y hermano, los niños que no podían, hermano, o no eran muy diestros, pues entonces tenían que dedicarse, hermanos, a algún oficio, alguna tarea, algún trabajo. Pero hermano, ahí sí era que estudiaban o trabajaban. No como hoy en día, que hay muchos que ni estudian ni trabajan, y hermano, y andan en la ociosidad. Entonces, hermano, después de esto, ¿verdad?, se lo aprendían de memoria todo el Antiguo Testamento, todos los libros, hermano. El Bet Midrash, hermano, ya es cuando eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Por qué digo esos 3 niveles? Porque recuerden, hermanos, que había el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Y entonces había muchos maestros, hermano, había muchos discípulos, ¿verdad?
Usted va a encontrar varias palabras, hermano, en el hebreo, en el griego, hermanos, pero la palabra ra es maestro. Y la palabra, hermanos, rabí, escuche bien, es mi maestro. Pero, hermano, muy pocos discípulos, hermano, alcanzaban este nivel, hermanos, que es de raboní, que ahí ya significa, hermanos, que están reconociendo a alguien como su Señor y como su maestro, hermano. Por eso es que en alguna oportunidad, cuando hablábamos acerca de los ministerios y de los dones y de los talentos que Dios da, hermano, podemos encontrar que hay muchísimos pastores, hermano, muchos pastores. A Dios gracias. Son dones, son talentos en forma de hombres, hermano, que Dios regala para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero cada pastor, hermano, tiene su esencia diferente de otro. Cada pastor tiene su estilo muy peculiar, hermanos, la forma de expresar la palabra, la enseñanza, que otro pastor. Hermano, cada quien tiene, hermano, ¿verdad?, una gracia especial de parte de Dios. Pero aunque son pastores, aunque son maestros, hermano, cada uno es diferente. Entonces, aquí en este punto, hermanos, es cuando el Bet Midrash, que ya había pasado la etapa, hermano, del Pentateuco, y después ya había pasado la etapa, hermanos, de todo el Antiguo Testamento de memoria, el discípulo Bet Midrash podía, hermanos, colocar la mirada en algún maestro, hermanos, en algún rabí, que tenía, hermanos, la forma de predicar, que tenía una gracia especial, que tenía una forma diferente. Y entonces él iba, hermano, y decía que quería ser discipulado, enseñado por él, que se aceptaba. Y entonces, hermano, ¿verdad?, el rabí podía decir, ¿verdad?, bueno, me caes bien, tienes potencial, yo creo que tú puedes crecer, puedes desarrollarte, hermano. Pero también podía decir, hermano, que no era compatible, que no le gustaba, y podía desecharlo, hermano. Entonces él tenía que buscar otro maestro, hermanos. Entonces era, hermano, un filtro, hermanos, muy riguroso, muy extremo, hermanos, donde solamente pocos calificaban, hermano. Por eso es cuando llegamos a ese pasaje, hermano, y entonces todos los demás veían a Jesús como un raboní, hermanos, ni siquiera como un rabí, sino como un raboní, hermano, porque ellos estaban reconociéndolo no como su maestro, sino antes que su maestro, hermano, estaban reconociéndolo como su Señor y por ende, hermanos, como su maestro. Mire, hoy en día se dice muy fácil, hermanos, se dice muy sencillo, pero para poder tener un ejemplar, hermanos, de la palabra de Dios como el que usted y yo tenemos hoy en día, hermano, hubo muchos acontecimientos, hermano, y derramamiento de sangre, y, hermano, muchos problemas para que usted y yo pudiéramos tener, hermano, la traducción correcta, adecuada en nuestro lenguaje, hermano. Y si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo, hermano, creo yo que muy pocos, hermano, calificarían para poder pedirle a Jesús, al maestro, al raboní, que nos enseñara, que fuera nuestro maestro, que fuera nuestro mentor. Hoy en día tenemos un ejemplar maravilloso de la palabra de Dios, hermano, tanto en Isaías como en Jeremías. Dice de esta manera: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. El pasaje de Isaías dice: ni el fuerte o el poderoso en su fuerza. Y dicen los dos profetas: si alguien quiere gloriarse, gloríese en conocerme y en entenderme, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos quisieran conocer a Dios, hermano? ¿Cuántos quisieran comprender al Señor, hermano? ¿Cuántos quisieran, hermano, gloriarse en el conocimiento de Dios, hermano? Pero todos decimos amén, y yo también digo amén, hermano. Pero primero que nada yo me pregunto: ¿qué estoy haciendo para conocerlo más a Él, hermano? ¿Qué estoy haciendo, hermanos, a diferencia de lo que hemos hecho hasta el momento, hermano, que no nos ha resultado muy bien, que digamos, porque seguimos batallando con muchos problemas, hermano? Seguimos teniendo, hermano, adversidades, hermano, problemas, y algunos se han hecho crónicos, hermano. Cuando el rabí, hermano, aceptaba a un Bet Midrash, hermano, y le decía yo que así como hay muchos pastores o ministros y cada quien tiene un estilo diferente de compartir la palabra,
Hermano, cuando un pastor se deja guiar por un apóstol o por otro pastor, hermanos, uno adopta, uno, hermano, transfieren el espíritu que Dios ha colocado en ese maestro, ¿verdad? Por eso a veces la forma de predicar, la forma de enseñar, hermano, es muy similar, ¿verdad?, de aquellos que nos han mentoreado, que nos han enseñado. Hermano, entonces, aunque había varios rabinos, hermano, rabís, y había varios, hermano, Bet Midrash, hermano, el vínculo que los unía, la conexión que había entre ellos, hermano, el amalgama o hermano, el yugo que ellos tenían era inseparable, hermano, porque entonces tanto los niños, hermano, como los maestros dejaban todo, hermano, absolutamente todo, y se dedicaban solamente, hermano, a poder enseñarles y a poder, hermano, educarlos y a poder formarlos, hermano, y eso llevaba muchísimos años, hermano, para perpetuar, hermano, ¿verdad? Para formar las futuras generaciones que iban a enseñar, hermano, los futuros discípulos, hermano. Pero el nivel más alto, el más grande, hermano, que alguien podía alcanzar, hermano, ¿verdad?, después de este filtro, era, hermano, el de rabí, hermano, y solamente Jesús alcanzó el del raboní. ¿Por qué, hermano? Porque nadie podemos reconocer a ningún rabino, a ningún hermano raboní como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hermano, y como nuestro Maestro. Solamente Jesús. Ahora, ve algunas de las cosas, hermano, que Jesús, hermano, nos enseña, ya que estamos comprendiendo. Por eso le decía, hermanos, que hermano, el yugo, la esencia, se acordará que en una ocasión, hermanos, Jesús dijo esto: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y lo más importante, hermano, que Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, para poder encontrar o alcanzar reposo para nuestras almas es necesario enyugarnos, que ese punto de unión, que esa conexión, hermanos, esa unidad entre Jesús y nosotros, hermano, se dé hoy en día como antes se daba entre el Bet Midrash, hermano, y el rabí. Miren, ¿cómo poder transmitírselo en su corazoncito, hermanos, a usted que me escucha? No importando si eres varón o mujercita, no importando la edad que tú tengas, si eres joven, si eres un adulto o adulto maduro, mayor, hermano, o eres un jovencito, un adolescente. Hermanos, en aquel entonces, para poder tener el acceso a la sabiduría que hoy en día nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, hermano, no era sencillo. Era muy difícil, hermano, y todos sabemos que la salvación para usted y para mí es gratis, como se nos ha enseñado, hermanos. Para nosotros sí, pero para Jesús no fue gratis, hermano. Para Jesús no fue gratis, porque Él comprometió, Él entregó su vida y derramó su sangre, hermano, por usted y por mí. Entonces Él entregó su vida, hermano. Hay que apreciar, hay que valorar, todo ese maravilloso sacrificio que Cristo Jesús hizo para ser nuestro maestro, para ser, hermano, nuestro mentor, aquel que nos enseña. Así es que necesita, por favor, hermano, necesitamos todos andar cargando siempre la Biblia, hermano, donde quiera que vayamos, o algún buen libro, hermanos, ¿verdad? Cristiano, por supuesto, hermano, otro libro que nos enseña acerca de valores, de principios, hermano, para que donde quiera que andemos, hermano, en ningún momento tengamos libre, hermano, 5, 10, 15 minutos, hermano, estar actualizándonos, estar leyendo, hermano, estar llenándonos de sabiduría, hermano, y no perdiendo el tiempo. Estos personajes, hermano, llevaban toda su vida, hermanos, hermano, para poder aprender y tener ese nivel. Vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 11, versículo 21 y al 24. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, ahí decía la palabra, hermanos, en el original, rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar,
y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire este punto muy importante, hermano. O sea, en toda Jerusalén, hermano, Jesús era reconocido, no conocido, reconocido como rabino, hermanos, como el mejor de los mejores, hermano. Y en algunas ocasiones encontramos que los mismos fariseos, hermano, y los doctores de la ley lo reconocían como rabino. Ahora, este punto es importantísimo, es crucial, hermanos, porque recuerde que aquí Pedro le dice maestro, le dice rabí. La higuera que tú maldijiste, ¿verdad?, se ha secado. Jesús empieza a dar toda una enseñanza maravillosa, hermanos, muy profunda, acerca de la oración, hermano. Ese punto, hermanos, todos esos versos tienen que ver respecto de la oración, como que Pedro estaba diciendo, en otras palabras, ¿verdad? Enséñanos cómo poder tener respuesta en la oración, cómo que nuestras oraciones sean efectivas, cómo que nuestras oraciones cumplan su propósito, que toquen el cielo y que se materialice lo que nosotros necesitamos. Y Jesús comienza a dar toda una cátedra, hermano. Es que esto es hermoso para aquellas personas que les gusta orar, hermano. Para aquel que no le gusta orar, quizás se le va a hacer pesado o cansado, hermano. Pero ¿por qué nuestras oraciones a veces no tienen respuesta? ¿O por qué nuestras oraciones, hermano, a veces se nos hacen que estamos orando ya mucho tiempo y no recibimos la respuesta? Hermano, yo veo aquí en la Biblia, Jesús le dice, ¿verdad? Y de cierto te digo que todo lo que tú declares, que todo lo que tú digas, y que no dudes en tu corazón y que tú lo creas, pero sino que crees que lo que tú digas, hermano, se va a hacer. O sea, el rabino, el maestro de maestros, está enseñando acerca de la oración, hermano. ¿Por qué mucha gente no ora? Bueno, no ora ni para los alimentos, hermano, de mi corazón. Y yo no encuentro en la Biblia que Jesús haya dicho, ¿verdad? Va a haber oraciones mentales, va a haber oraciones silenciosas. No. Jesús dijo, ¿verdad?, que aquel que diga, o sea, que articule la palabra, que haga la oración y que la hable en voz alta, todo lo que diga y crea en su corazón que lo que dice va a ser hecho, se va a cumplir. Hermano, ¿por qué no oramos en voz alta? ¿Por qué no bendecimos en voz alta a nuestros hijos, hermano, a la esposa al esposo? ¿Por qué no declaramos, hermano, palabras de bendición sobre nuestro negocio? Hermano, decían los hermanos que vinieron a compartir, los que le hablan a sus células, gracias a Dios porque vive el Señor, que usted ya sabe que yo le hablo, hermanos, le hablo a mi páncreas, yo le hablo a mi hígado, hermanos, yo le hablo a mis pulmones, yo le hablo a mi corazón. Y cuando yo oro le digo, Señor, gracias por el corazón que tú me diste. Yo creo que mi corazón va a seguir latiendo con mucha fuerza durante muchos años. Gracias por todo la sangre que hace circular por todo mi cuerpo. Gracias por mis pulmones, gracias por mi hígado. Hermano, ¿por qué? Porque tenemos que articular, tenemos que hablar. O sea, no deben de existir oraciones silenciosas. Y no deben de existir oraciones aprendidas o mecánicas o forzadas, hermano. Cuando a veces yo le digo a alguno de mis hijos tiene que orar y se molesta, le digo, es que no han comprendido. Es que no han entendido que lo más hermoso y lo poderoso de una oración es hablada, es declarada, es confesada, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra voz es espiritual, hermano, y tanto, hermano, el enemigo y sus secuaces y todo lo demás la escuchan, y Dios la escucha. Pero tenemos que declararla, hermano. No hay oración pensada, hermano. Y cuando Dios, yo recuerdo ahí en el libro de Hebreos, hermano, porque en Génesis nos habla del punto de la creación, pero Hebreos es un poco más profundo, porque dice que hermano, todo el universo está soportado, hermano, por una palabra que Dios declaró, que Dios articuló, que Dios confesó, pero en voz alta. Y cuando se acuerdan el Génesis, hermano, dice la Biblia,
y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, sepárese lo seco de las aguas. Hermano, entonces las declaraciones y las oraciones, hermano, que se hablan tienen poder. Tienes que acostumbrarte, tienes que descubrir, hermano, lo sobrenatural de las oraciones, hermano, habladas en voz alta, para empezar, hermano, a incursionar en ese nivel, hermano, en esa atmósfera que Dios quiere que nosotros, hermano, incursionemos. Dice la escritura, hermano, ¿verdad? Bueno, no quiero leer la cita por el tiempo, pero yo sé que usted lee mucho Biblia. Pero ya cuando entendemos, hermano, el poder de la oración, nosotros vamos a estar facultados, hermano, empoderados por Dios, hermano, para ir aprendiendo otras cosas, hermano, que para nosotros nunca antes las habíamos hecho. Miren, dice la Biblia que Jesús, hermano, les dice a ellos que pasen al otro lado del mar. Usted se acordará de la historia, hermanos, que ya era tarde, ya era oscuro, hermanos, y cuando los discípulos, hermanos, van avanzando ahí en la barca, hermanos, en medio del mar, dice la Biblia, hermanos, que empieza a haber una tormenta. Y entonces de repente, hermano, miran a Jesús, hermano, y cuando lo miran, dice que lo primero que les vino fue temor, fue miedo, porque pensaban que era un fantasma. Cuando Jesús se da cuenta de su reacción, de su temor, dice, no teman, soy yo. Y entonces, hermano, Pedro, que ya lo había reconocido como su maestro, como su mentor, le dice, ¿verdad? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, lo que más ama y lo que más Dios quiere para usted y para mí, hermano, es que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. Que nosotros, hermano, ¿verdad? Despeguemos, que nosotros crezcamos, hermano, que maduremos, hermano, que empecemos a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Y entonces, hermano, dice, ven, hermano, dice la Biblia que entonces Pedro se baja de la barca y comienza a caminar, hermano. O sea, el discípulo, hermano, del Raboní, de Cristo Jesús, hermano, comenzó a andar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento y la tormenta y los rayos, dice la Biblia que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahora, hermano, ¿cómo es posible que él tuvo miedo y comenzó a hundirse si él era un pescador? Hermano, y si era un pescador de oficio, creo yo, hermano, que lo menos que le preocupaba era caerse del barco, porque sabía nadar, sabía bucear, hermano, irse a las profundidades y luego, hermano, salir a flote y nadar de a muertito. Hermano, sabía nadar. ¿Por qué dice la Biblia que tuvo miedo? Y el miedo, hermano, comenzó a hundirlo. Comenzó, hermanos, ¿verdad?, a que tuviera una derrota en esa enseñanza, en esa escuela, hermanos, cristiana. Y entonces, hermano, ¿verdad?, dice la Biblia que Jesús le dice, hombre de poca fe, hermano, tiende la mano y lo saca. Mire, en concreto, yo creo que Dios quería, hermano, que él siguiera andando sobre las aguas, porque esa es la función de un buen maestro, hermano. Que nosotros alcancemos su nivel, hermano, y que podamos. Jesús mismo dijo esto, ¿verdad? El que cree en mí, las cosas que yo hago, él también las podrá hacer. O sea, si Jesús caminó sobre las aguas, él sabía que Pedro podía caminar sobre las aguas, y todo aquel que tuviera fe. Y dijo esto, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, y aún mayores, aún cosas más grandes, hermano. Vaya conmigo, por favor, a Evangelio de Juan. Versículo 16, por favor. ¿Ya lo tiene? Ok. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, ¿qué le dijo? Fíjese, hermano, ahí aparece la palabra no ra ni rabí,
ni rabino, sino aquí aparece la palabra raboní, que quiere decir maestro. Esta viene, hermanos, también de una derivación que es didáscalos. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermano, recuerde que en esta ocasión, hermanos, María, como muchos de los discípulos, hermano, estaba triste porque aquel que había mostrado compasión, hermano, amor, ayuda por los más desprotegidos, y en este caso por María, pues había muerto. Hermano, y en este caso con la muerte de Cristo había muerto su esperanza. Dice la Biblia que María, hermanos, iba al sepulcro, hermanos, a ungir nuevamente el cuerpo del maestro, ¿verdad? Con especias aromáticas, con ungüentos, con perfumes, hermano, porque no querían ver que el cuerpo del maestro se descompusiera, hermanos, ni entrar en putrefacción, sino por el contrario, que fuera embalsamado, hermanos, ¿verdad? Para que permaneciera así. Pero se lleva la grata sorpresa, hermanos, de que Cristo Jesús, hermano, había dejado la tumba, el sepulcro, y había resucitado. Y ahí es cuando le dice, ¿verdad? Dice Raboní, que quiere decir mi Señor y mi Maestro, hermano. Le estaba dando una enseñanza, hermanos, Jesús, el Dios Todopoderoso, hermanos, el Shaddai, el autosuficiente, hermano, ¿verdad? De que Jesús era capaz de resucitar, hermano, de volver a la vida y vencer a la muerte, al Hades, al diablo, etcétera. Hermano, yo te pregunto en tu persona y en mi persona, porque nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo místico, hermanos, ¿verdad? De Cristo, la iglesia. Hermano, ¿qué cosas en tu vida, en tu persona o aún en tu familia han muerto respecto de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es lo que empieza a heder o a oler mal? ¿Qué es lo que tú has descuidado, hermano, de tu relación con Dios, hermano? Porque escuchaba la reflexión que decía, leía a mi esposa, hermanos, que cuando el orgullo crece y crece y crece y crece, hermanos, es algo que después hace más insensible, ¿verdad?, a las personas, de lo que pude comprender o entender. Pero hermano, hay gente que se ha habituado, se ha acostumbrado, hermanos, a vivir con el pecado. Y cuando alguien se acostumbra a vivir con el pecado, hermano, entonces dice la Biblia que la conciencia se cauteriza, hermano, y que el entendimiento, hermano, se embota, hermanos, o disculpe la expresión, pero se embrutece. Y trabajo es de que alguien se acostumbre a vivir en pecado, hermano, porque al rato va a pensar que eso es lo normal, que eso es lo común. Y entonces, hermano, la santidad, la consagración, hermano, la búsqueda, hermano, muere en tu persona. ¿De qué me sirve, hermano, verdad, yo vivir en pecado, hermanos, y dar apariencia de estar en las cosas de Dios, hermano, que son sacras, que son santas? Puede venir un juicio de parte de Dios, hermano, como vino el juicio cuando aquellos, hermano, en Israel antiguo, dice que juntaron lo santo con lo profano. Vieron que Moisés se tardaba y dijeron, verdad, denme los zarcillos, denme las cadenas, denme todo lo que tengan. Dios le dice que con buril, hermano, va con martillo, hermanos, y con buril, dice que dieron forma a un becerro de oro y dijeron, verdad, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Hermano, y a un lado colocan las tablas de la ley que Dios les entregó, hermanos, escritas con el dedo de Dios. Juntaron lo santo con lo profano. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que la tierra se abrió, hermanos, y murió mucho pueblo, hermanos, que decía que conocía, hermanos, al Dios que los sacó a libertad. Hermano, ¿qué cosas son las que han muerto en tu vida, hermano, de las cosas de Dios? Ya no oras como antes orabas. Ya no lees la Biblia como antes la leías, hermano. Ya no compartes el evangelio como antes lo compartías. Ya no te cansas por la obra de Dios, hermano. Ya no te desgastas como lo hacías antes, hermano. Hay cosas que se están muriendo. Hay muchos, hermano, que ni siquiera les nacieron esas cosas. Recordemos, hermano, que para poder aspirar a que Jesús fuera el maestro, hermano, había un filtro, había, hermanos, algo muy riguroso, hermanos, muy difícil, hermanos, de poder llenar. Quiero leer, hermano, para ir terminando. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios.
capítulo 1, verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, vea por favor conmigo el versículo, por favor, 26. Desde el 25, por favor, familia. Dice: pues lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Haga un alto ahí, hermano, pero si usted puede decirle a la persona que tiene la par, dile: mira lo que dice la Biblia, que tú y yo, la verdad, no somos muy sabios, que digamos, ¿verdad? No puedes decirle también: mira, la Biblia dice que tú y yo no somos muy poderosos, que digamos, ni mucho menos somos nobles, hermano. Verso 27: sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? ¿Quién? Dios, hermano. Y si Dios hubiese sido, hermanos, verdad, que tenía que pasar por este filtro, por amor de Dios, hermano, dígame, ¿quién calificaría? Nadie. ¿Quién podría aspirar, hermanos, a estar en un lugar como esos, hermanos, si fuera por nuestros méritos, por nuestra justicia, por nuestras obras? Nadie, hermano. Pero ve, hermano, cuando entra Jesús en escena, hermano, verdad, cambia, verdad, porque entra la gracia, hermanos, verdad, y aunque la ley, hermanos, seguía vigente, no viene para abrogarla, sino para cumplirla. Pero, hermano, antes, ¿quién podía entrar, hermano, ante su presencia? ¿Quién podía entrar al lugar santísimo, hermanos? Absolutamente nadie, porque tenía que ser ceremonias, hermano, muy restringidas, y solamente un hombre, hermanos, el sumo sacerdote, y una vez al año es el que tenía, hermano, el privilegio de poder accesar a la presencia de Dios, hermano. Hoy basta, hermano, con que nosotros echemos mano de la palabra de Dios, tengamos fe, hermano, entremos y nos limpiemos, hermano, cerremos la puerta de nuestra habitación y podemos entrar, hermano, hasta el mismo trono de su gracia. Podemos estar, hermano, en la presencia de Dios si usted lo quisiera, hermano, pero el asunto es que muchos no lo quieren. El asunto, hermanos, es que muchos tienen todo en bandeja de plata, hermano, y porque no les ha costado, hermano, no valoran, no aprecian, hermano, no atesoran, hermano, lo que está aquí escrito en la Biblia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Hermano, por todo lo que yo le compartí desde un principio hasta acá, hermano, yo considero, y aún los que somos ministros, hermano, el propósito más grande de Dios, hermano, en tu vida y en mi vida, no es usarnos, ¿verdad?, en el ministerio. Y aunque muchos no lo tienen, hermano, también pueden servir a Dios dentro de la congregación de la iglesia. Sino, por lo que acabamos de leer, hermano, yo creo que el propósito más grande de Dios en nuestra vida es formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Esa es la meta de todo cristiano, hermanos. Esa es la meta de nuestra vida. Ser hechos o ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Efesios lo dice, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos o perfeccionarlos para la obra del ministerio, hasta que todos, y esa es la medida, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura, a la talla, a la medida, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Hermano, cuando se hermanaban, cuando se enyugaban, hermanos, tanto el Bet Midrash, hermano, como el rabí, hermano, vivían juntos, comían juntos, dormían juntos, hermano, y todo el tiempo estaban juntos. Por eso Jesús dice: lleven mi yugo sobre vosotros. En otras palabras dice Jesús: yo quiero estar contigo, yo quiero andar donde tú andas, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, cuando estás solo, cuando estás acompañado. Yo quiero estar contigo. Él debe de ser, hermano, nuestro Raboní, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro todo, y también nuestro mentor y maestro. Ruego a Dios por su Espíritu Santo, hermanos, que atesoremos, que apreciemos, hermano, el poder, hermano, estudiar la palabra de Dios. A veces para usted y para mí, hermano, nos es fácil comprarnos un par de tenis, hermano, de marca, y dice usted: es que me los merezco, y es que he trabajado mucho, y no le importa pagar 2-3 mil pesos por un par de zapatos, hermano. Pero cuando usted dice: voy a comprarme una Biblia de estudio, y le dicen: cuesta 2,500 pesos. Ah, no, entonces una sencillita de 30 pesos, porque no. Dios mío. Cómprese un buen libro, hermanos, de teología. Cómprese un buen libro, hermanos, ¿verdad? Y aunque le cuesten 2-3 cosas, lo digo con mucho, hermano, pero si hay Biblias que, hermano, que cuestan mucho dinero, pues. Y cuando veo que tengo una versión 2, 3, 4, 5, hermano, y a mí no me importa, hermano, lo que cueste, porque, hermano, es para conocer más. Dice: si alguno quiere gloriarse, gloríese en conocerme y en entenderme, dice el Señor Dios Todopoderoso. La Biblia que tú traes, hermano cristiano, la Biblia que tú traes habla mucho de tu relación con Dios. ¿Cómo estás? Hay gente que ya es muy light, ni Biblia trae, hermano, o se la quiere traer en el iPad, en el celular. ¿Qué es eso, hermano? Oremos. Padre que estás en gloria, te bendecimos, Dios mío, y glorificamos tu santo nombre. Oramos, Dios, en el poderoso nombre de Jesús, para que, Señor, tu Espíritu Santo pueda perfeccionar, Dios mío, esta enseñanza, que pueda despertar ese anhelo, ese deseo, Dios mío, esa inquietud, Dios mío, tan fuerte en nuestras vidas, Dios mío, de conocerte, Señor amado, mucho más de lo que tú nos has permitido hasta el momento. Dios eterno, gracias por todas las herramientas, por todos, aún la ciencia, la tecnología, Dios mío, los avances en la actualidad, Dios mío, que tú permites para que nosotros podamos nutrirnos, alimentarnos y crecer más, Dios mío, en el conocimiento tuyo. Lo que decía Pablo: todo lo que había yo ganado, todo lo que tenía yo como de precio, de mucho valor, hoy en día lo tengo como pérdida, con el propósito de conocer a Cristo Jesús y el poder de su resurrección. Que ese sea nuestro tesoro y nuestro anhelo, Dios mío, de cada uno de nosotros. Gracias, precioso Dios, y te entregamos esta semana en tus benditas manos. Trabajos, negocios, oficios y profesiones, nuestras fuerzas mismas, nuestra salud, salidas y entradas a carretera, donde quiera que tu pueblo vayamos. Dios mío, el ángel del Señor acampa en derredor de nosotros, Dios mío, y nos defiende. Gracias, Dios. Concédenos buen éxito y permítenos predicar tu palabra a tantas y tantas más personas podamos en este día y en la semana. Gracias por todo y despídenos en paz. El amor de Dios nuestro Padre,
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Mentor, nuestro Raboní, y que, Señor Dios, la participación, la presencia de tu Espíritu Santo, Dios mío, nos acompañe donde quiera que vayamos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le llene, que Dios lo sature con su presencia. Hemos terminado, seguimos adelante. Vaya a pasar una tarde hermosa, linda con su familia. Coma rico, disfrute. Recuerde que la vida es corta, la muerte es segura, la causa es el pecado, pero Cristo es la cura. Bendiciones a todos, hermanos. Hemos terminado.